Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal en todas partes del mundo. Dios les bendiga. Así que vamos a orar porque queremos hacer un estudio profundo sobre un versículo que se ha sacado de contexto tanto por católicos como protestantes para decir o enseñar de que Pablo está atacando la ley de Dios y el sábado. Así que vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, que puedan estar atentos a tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les he dicho, hermanos, no basta con solamente citar la Biblia, porque el diablo también las cita, las escrituras. El problema de Satanás es que las cita fuera de contexto y las tergiversa. Las cartas de Pablo son las cartas que más se han torcido, manipulado y sacado de contexto durante toda la historia por cristianos que son desleales e indisciplinados en estudiar estas cartas. La mayor parte de cristianos usan las cartas de Pablo, que son aproximadamente 14, para atacar la ley de Dios. Usan otras partes de la Biblia, pero las que más tuercen y las que más manipulan son las cartas de Pablo. No es extraño de que el apóstol Pedro haya dicho en 2 de Pedro 3:16 lo siguiente. Noten cómo dice 2 de Pedro 3:16, hablando de estas personas que tuercen las escrituras para su propia perdición. Casi en todas sus epístolas, Pedro está hablando aquí de la sabiduría de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, habla, o sea, de la salvación, según el versículo 15, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, entre los cuales los indoctos, esta palabra en el griego es ignorante e iletrado. Los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto es de ponerle suprema atención, porque torcer las escrituras también puede llevarme a la perdición. Significa que eso es pecado, torcer las escrituras. Y muchos cristianos pasan por alto este principio, citan la Biblia, ni tan siquiera se toman la tarea de verle el contexto y poder armonizar todo lo que el mismo apóstol escribió sobre este tema. Es evidente que los protestantes y católicos en este aspecto son ignorantes en las escrituras. Ellos citan las escrituras, se aprenden versículos de memoria y los citan aislados de su contexto. Y al examinar esas citas poseen su contexto armonioso, y al armonizar toda la Biblia notaremos de que esos versículos que ellos citaron para sostener un punto o para decir de que Pablo está diciendo que la ley quedó sin eficacia, estos versículos tienen su contexto y su significado. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, y muchos no les importa esto, saber de que torcer las escrituras es pecado. Y esto está de moda hoy en las iglesias protestantes para crear doctrinas, para crear enseñanzas, para crear credos y para sostener interpretaciones personales. Usan citas, las tuercen y las manipulan y las sacan de contexto. Por eso es que es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia a profundidad. Por eso es que nosotros pusimos a este canal Apología. La apología es defender la doctrina usando esos mismos textos. Hay muchos hoy en día que se hacen llamar apologetas católicos, apologetas de tal iglesia, apologetas de otra iglesia, pero en realidad eso no son apologetas. La apología no es citar versículos bíblicos a lo loco. Eso lo puede hacer hasta un loro o un borracho. La apología tiene que ver también con hacer exégesis, estudios serios del texto, usando contextos literarios, contextos culturales, gramáticas, si tiene a la mano un diccionario o una concordancia Strong, haciendo uso de muchas herramientas, como por ejemplo muchas versiones de Biblia, para ver cómo se debe de traducir el texto
Y esto muchos los ignoran. Muchos cristianos de otras denominaciones dicen que están defendiendo su doctrina, pero lo que están haciendo es citando versículos descontextualizados. Esto lo vemos mucho entre los apologetas católicos, que para defender sus herejías y sus blasfemias usan textos bíblicos, y esos textos bíblicos los sacan de contexto, haciendo de que ese versículo se contradiga con otro. Eso no es apología. ¿Qué palabra podríamos usar con esta clase de gente? Porque no son apologetas, ni tan siquiera evangelistas, ni maestros, sino que estos podemos decir así que son charlatanes. La exégesis y la apologeta y la apologética van de la mano. Un estudio serio del texto, basándonos en el contexto y así armonizando toda la Biblia respecto al tema que estamos estudiando. Una de las cartas que más manipulan los católicos y protestantes para enseñar de que Pablo es un enemigo acérrimo de la ley de Dios es la carta de Pablo a los Gálatas. Esta es una carta preferida que les encanta a católicos y protestantes para aplicarla mal y aplicárselas a los adventistas. Inclusive escuché una vez a un católico que dijo que Gálatas 3:10, donde dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, él decía de que los adventistas estaban malditos porque están obedeciendo la ley de Moisés, y hacía una sola mezcla de versículos y una sola ensalada que ni tan siquiera él sabía de lo que estaba hablando. ¿Cuál es el tema central de la epístola de los Gálatas? Cuando usted estudie la carta de los Gálatas, no le estudie según el contexto católico ni protestante. El tema de la carta de Pablo tiene un contexto histórico y cultural. Los Gálatas era una iglesia gentil que se había convertido al evangelio a través de las palabras de Pablo. Pablo había fundado esta iglesia en Galacia y había sido un pionero al haber fundado esta congregación de los galos o los gálatas. El tema central en la epístola de los Gálatas es la justificación por la fe. Muchos protestantes ni católicos ni tan siquiera saben qué es justificación por la fe. La justificación por la fe que presenta Pablo en su carta a los Gálatas es presentar la salvación solo únicamente a través de los méritos de Cristo, no por las obras de la ley. Los Gálatas habían sido infiltrados por falsos maestros. Esta era una iglesia que había sido fundada por Pablo. Pablo fundaba una iglesia y se iba a otro lugar a plantar otra iglesia. Eso es pionero. Y es interesante que cuando Pablo se iba, no tardaban en introducirse falsos maestros llamados los judaizantes, otro término que los protestantes y católicos le aplican a los adventistas del séptimo día. Los adventistas son judaizantes y ni tan siquiera saben qué significa judaizar. Los judaizantes eran una especie de judíos ortodoxos que querían imponer a los gálatas el rito doloroso de la circuncisión. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Este era un tema que también se debatió en el Concilio de Jerusalén en el año 31, que lo vemos en Hechos capítulo 15. El tema de la justificación por la fe y no por las obras de la ley era el tema central en esta carta que Pablo le escribió a los Gálatas. Los judíos judaizantes habían sacado de su contexto original la ley, tanto la ley ceremonial como la ley moral. De ambas leyes Pablo habla en esta carta, porque los judíos habían pervertido el principio por el cual Dios había dado la ley y le habían sacado de su contexto original. Se estaban justificando por las obras de la ley y estaban usando la ley como medio de salvación, y esto estaba distorsionando la gracia, el evangelio de Cristo. Y Pablo inicia su carta diciendo que si alguno los predica otro evangelio está bajo maldición. Ese anatema, Gálatas capítulo 1 versículo 8 al 10. El que se justifica por las obras de la ley ha caído de la gracia, Gálatas capítulo 5. O sea que el tema del apóstol Pablo no es presentar si un cristiano debe de obedecer la ley de Dios o no. El tema de Pablo en la epístola de los Gálatas es atacar
el concepto erróneo que habían adoptado los judaizantes con respecto a la ley. La estaban usando como medio de justificación y salvación. Y esto era un ataque al evangelio de Cristo. O sea, el problema no era la ley santa, justa y buena. El problema era el concepto del judaísmo. Si no te circuncidas, no puedes obedecer o no puedes ser salvo. Y como les dije al principio, en el libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas, Pablo presenta ambas leyes, la ley ceremonial y la ley ritual. Pero en realidad más de 10 veces en la epístola a los Gálatas, Pablo presenta que nadie se salva por las obras de la ley, o sea, por el rito de la circuncisión, porque en otras partes el apóstol Pablo había presentado de que la circuncisión nada es ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 7:19. Ese es el tema central de la epístola a los Gálatas. O sea que el apóstol Pablo no está atacando en sí la ley de Dios. Esto es diabólico pensar o interpretar de esa manera esta carta. El tema de Pablo es atacar el judaísmo agresivo que se había infiltrado en la iglesia, imponiendo nuevamente el rito de la circuncisión, y está usando la ley como justificación propia, sacándola de su contexto original. La ley ceremonial tenía una función y la ley moral también tiene una función, pero los judíos la habían distorsionado y la habían aplicado mal, usándola como medio de salvación. Como siempre le hemos dicho, la ley ceremonial y tanto circuncisión como ritos de corderos, su objetivo era señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado. Mientras que la ley moral, que define lo que es bueno y lo que es malo, que son los 10 mandamientos, el objetivo de esta ley es señalar lo que es pecado. 1 Juan 3:4 dice eso. Pero los judíos habían distorsionado este principio y estaban usando la ley como medio de salvación y justificación propia, y habían distorsionado el evangelio. El legalismo es una distorsión del evangelio. El legalismo es usar la ley como medio de salvación. Esto es legalismo. El legalismo es lo contrario a antinomianismo. Antinomianismo es creer de que porque somos salvos por gracia y por la sangre de Cristo, el cristiano no está obligado a obedecer la ley. Esa es la otra extremo del falso evangelio satánico. El diablo, si no nos lleva a un extremo a los protestantes y católicos, lo lleva a otro extremo. Por eso es que Pedro dice que los ignorantes tuercen las escrituras para su propia perdición y no analizan el contexto de las palabras de Pablo. ¿Por qué Pablo dijo esto? Siempre que usted lea un verso de las cartas de Pablo, siempre pregúntese, ¿por qué Pablo dijo esto? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Qué estaba pasando en la iglesia para que Pablo haya dicho esto? Para que podamos hacer una verdadera exégesis histórica y gramatical y no hacer de que Pablo se contradiga con Pablo. La Biblia es su propio intérprete y en este caso Pablo tiene que explicar a Pablo. Basándonos en esto, hermanos, vamos a lo siguiente. Hay un versículo que los católicos y protestantes manipulan para sostener de que el cristiano no debe de guardar ningún día santo. Ellos el problema lo tienen con el sábado, como el 4º mandamiento. Hay muchos pasajes que manipulan, pero en este caso vamos a ver este que manipulan de Gálatas capítulo 4, versículo 10 al 11. Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Ve? Dicen los protestantes. Ahí Pablo está condenando el sábado. Ya no hay que guardar el sábado, porque Pablo dice: guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces los cristianos no guardamos el sábado. Por lo tanto, los adventistas están equivocados. De esta manera lo interpretan el protestantismo apóstata y los católicos. Hay que disculparlos a unos, otros no. Otros lo hacen a propósito de torcer la Biblia. Pero hay quienes son ingenuos, ignorantes, que no conocen estos temas. Hay que perdonarlos y disculparlos. Pero hay quienes que manipulan y tuercen la Biblia
a propósito para engañar a los iletrados. Hay que tener cuidado con esto. Este versículo tiene un contexto. No está hablando ni de sábado, ni tampoco de comer comidas inmundas, y ni tampoco Pablo nos está diciendo que todos los días son iguales o que no hay ningún día santo. El versículo ni tan siquiera menciona sábado, ni día santo, ni tampoco está hablando de los 10 mandamientos. Este versículo tiene su contexto. Recuerde esto siempre, hermanos. Cuando usted vea un versículo que le parezca confuso, váyase al contexto. Váyase a otra versión de Biblia a ver cómo traduce ese versículo. Armonice esas palabras con otras partes de las cartas de Pablo para que pueda hacer que Pablo no se vaya a contradecir y que Pablo explique a Pablo. ¿A qué día se refiere aquí el apóstol Pablo? Esa es la pregunta. ¿Se refiere al sábado, a los 10 mandamientos? ¿Será que Pablo está diciendo que no hay ningún día santo? No. La correcta interpretación de este versículo se encuentra en el contexto del capítulo. Pablo dice en el versículo 8 que en el pasado los gálatas servían a lo que no son dioses. Gálatas 4:8 es el contexto. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. En el versículo 9, el apóstol Pablo dice que los gálatas volvieron a esas prácticas. Entonces, estos días debían de ser o interpretarse, estos días o estos meses, tiempos y años dedicados a estos dioses falsos en que los gálatas antes los adoraban y tenían unos días festivos dedicados a estos dioses. Y los gálatas, por seguir costumbres nuevamente impuestas por los judaizantes, los gálatas se habían vuelto otra vez a esas prácticas, a guardar días, meses, tiempos y años dedicados a esos dioses. Un texto sin su contexto es un pretexto. Gálatas 4:9 es el contexto inmediato. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? O sea que habían vuelto otra vez a esas prácticas de esos dioses, a los cuales os queréis volver a esclavizar. Noten que las prácticas judaizantes no solamente los habían confundido y los habían hecho caer de la gracia, sino que también los habían hecho volver a esas prácticas de guardar días, meses, tiempos y años dedicados a esos dioses. Por consiguiente, Pablo no se refirió aquí al santo sábado, ni tan siquiera se insinúa un día que era ignorado por los paganos gálatas, ni mucho menos aquí Pablo está prohibiendo su observancia. Tengamos cuidado, hermanos, con los torcedores de la Biblia. Siempre recuérdese esto, hermano. Siempre que usted escuche a alguien, no importa si es el hermano Rafael, no importa quién sea, usted ponga atención y váyase a leer la Biblia y analice el contexto para ver si lo que está diciendo esa persona es correcto o si está interpretando correctamente el texto. El apóstol Pablo no se puede contradecir. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo esté aquí diciendo que no hay ningún día santo, cuando él mismo lo observaba? En el Hechos de los Apóstoles nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo era un fiel guardador del sábado. ¿Cómo es posible que Pablo esté diciendo que los cristianos no deben de obedecer la ley de Dios, mientras en Romanos 7:12 está diciendo que la ley es santa, el mandamiento justo y bueno, y que los cristianos deben de obedecer la ley por la fe, porque la fe obra por el amor? Y podría mencionarle muchos pasajes donde el apóstol Pablo exalta la ley de Dios y que los cristianos debemos de someterlos a esa ley por amor, no por salvación, porque la salvación es únicamente por gracia. Pero vienen los protestantes hoy, carentes de estudio y torcedores de la Biblia, y empiezan a manipular partes de Pablo, cartas de Pablo, y empiezan a sacarlas fuera de contexto, haciendo que el apóstol Pablo esté atacando la santa ley de Dios. Si Pablo estuviera vivo, los desenmascarara a estos charlatanes y estos falsos maestros, torcedores de las Escrituras. Tengamos cuidado, hermanos. Una falsa doctrina,
una falsa enseñanza y errores doctrinales se crean usando versículos aislados del contexto. Si quieren ser poderosos en las escrituras, recuerden este principio: examine los contextos culturales, históricos, use la gramática, busque versiones de Biblia para ver cómo se traduce el versículo y llegará a la conclusión qué significa ese verso. Hermanos, de usted depende y de mí depende si somos engañados. Aún teniendo una palabra de Dios, una Biblia, no podemos dejarnos engañar por tanto error doctrinal. Seamos poderosos en las escrituras, leamos, estudiemos, profundicemos y veremos que la iglesia adventista posee la verdad para este tiempo. No importa qué versículo quieran manipular los católicos y protestantes, la iglesia adventista tiene la respuesta y la correcta interpretación para ese versículo, porque somos estudiosos. No importa la cita que usen, la iglesia adventista la explica y le explicamos. Hermanos, Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, y que siempre Dios nos dé sabiduría, inteligencia, para que podamos crecer en conocimiento y no podamos ser arrastrados por errores doctrinales. Hermanos, como siempre lo he dicho, conocer la Biblia a nadie lo salva, conocer la doctrina a nadie lo salva, porque la salvación es únicamente a través de Cristo. Depende de mi relación con Cristo, esa será mi salvación. La doctrina, crecer en conocimiento, no es para salvarse, porque la salvación es por gracia. Conocer, estudiar, profundizar sirve únicamente para que el diablo no te engañe y seas arrastrado por errores doctrinales. Una persona que estudie la Biblia, al diablo le es más difícil echársela a la bolsa, mientras que una persona ignorante es más fácil de arrastrar y llevarse a otros con ellos. Hermanos, una persona que estudie la doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios, es para que crezcamos espiritualmente y no los podamos dejar engañar por errores doctrinales, porque una falsa doctrina sí me puede perder. El pueblo de Israel y muchas iglesias del Antiguo Testamento que Pablo fundó fueron extraviadas por permitir que en su seno se infiltraran errores doctrinales a través de falsos maestros. Nunca se olvide de esto, hermanos. La doctrina no es para salvarse, es para que el diablo no los vaya a engañar y no los eche tan fácil a la bolsa. La doctrina es parte del evangelio, la doctrina es Cristo. Predicar doctrina es predicar a Cristo, aunque la salvación es por gracia en los méritos de Cristo. Pero un cristiano que ha sido salvado por gracia estudia la Biblia para no dejarse engañar, para que cuando el diablo venga con sus errores doctrinales, el cristiano pueda decir: escrito está. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y despedirnos con una oración. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque son ellas seguras en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta a la luz de tu palabra que Satanás es astuto. Satanás le gusta tergiversar las escrituras, especialmente las cartas de Pablo. Las saca de contexto para enseñar algo que el apóstol nunca quiso enseñar. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia para que seamos poderosos en las escrituras y podamos enseñar la palabra de Dios correctamente. Bendice a los hermanos que van a oír esta presentación. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como siempre les digo, compartan este material, oren por mi ministerio, suscríbanse a mi canal y inviten a otras personas para que puedan seguir este canal y así pueda crecer esta comunidad y podamos llegar a todas partes del mundo con la verdad presente y a través de estudios teológicos y exegéticos. Si tienen alguna duda sobre un texto que se ha torcido por algún protestante o alguna religión apóstata, pueden pegarlo en los comentarios y sugerirme temas para que yo pueda estudiar esos temas y hacer cátedras y exégesis de esos versículos. Dios nos bendiga, hermanos, a todos, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios.